Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí y de poder transmitir esta enseñanza a ustedes y a su familia. Gracias por conectarse, gracias por estar pendiente de este especial tesoro que es la palabra de Dios. Y Dios está con nosotros hoy y con toda tu familia. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir este mensaje a cada uno de ustedes en esta mañana. Que la bendición de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Y estemos unidos en la fe para poder pasar toda esta situación que está pasando. Hoy tenemos un tema para desarrollar que es la fe que mueve montaña. Es una fe fuera de lo común. En Marcos 11, 21, 24, entonces Pedro acordándose le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Qué bueno es poder tener esta palabra. Yo he estado estudiando esto hace rato. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículos 20, 21, 24, nos habla de un momento en que Jesús había pasado por un lugar y había una higuera y él fue a buscar frutos en la higuera, pero no encontró frutos, sino que habían era pura hoja. Y él maldijo la higuera. Y en ese momento pasaron, iban los discípulos con él, Pedro y otros discípulos. Y al regresar al otro día, me imagino que Pedro miraba hacia atrás a ver si la higuera había pasado algo. Y dice que no había pasado nada, quedó intacta. Pero al regresar el otro día, se dieron cuenta de que la higuera estaba seca desde la raíz. Y Pedro dijo: Señor, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le dijo: tened fe en Dios. Esa palabra en el griego es: tengan la fe de la misma calidad de Dios. Una fe sobrenatural. ¿Cuánto necesitamos esa fe hoy? Creerle a Dios en los momentos más difíciles que estemos atravesando. Porque en el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a pasar por diferentes situaciones, pero si creemos, Dios va a hacer grandes cosas, así como la higuera se secó. Y Él le dijo esta palabra: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyeres que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hay una palabra clave aquí. Y no dudare en su corazón, sino que creyere. Esa palabra, creyeres, es importante. Porque la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Era el mismo Jesús que estaba hablando. Dice: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Tremenda palabra que podemos tener esta mañana. O sea, cuando le creemos a Dios, Dios hará lo que para nosotros es imposible. Damos gracias a Dios por eso y creemos que Dios es el mismo, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él estaba enseñando, le estaba dando una lección a sus discípulos cómo debían de vivir la vida aquí en la tierra. O sea, Él se humanizó y se hizo hombre para mostrar la gloria de Dios. A mí me llama la atención esta palabra: no dudare en su corazón, sino que creyere. O sea, cuando la palabra de Dios está en el corazón y nosotros hablamos esa palabra con fe, se cumple, y es lo que dice el versículo 23. Dice, y el 24 dice: por tanto digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibirás y hoy os vendrá. Entonces, es una promesa de Dios para nosotros en este tiempo, sobre todo en el momento que estamos viviendo, porque necesitamos la fe en Dios para poder ver milagros, pero una fe que venga de Dios totalmente. Y eso es lo importante. Dice: la llave maestra para los milagros sobrenaturales es la llave de la fe. Tu boca es la herramienta que desata la creencia silenciosa que reposa dentro de ti. Esta confianza en Dios se llama fe. O sea, me llama la atención, dice: la herramienta que desata la creencia silenciosa que reposa dentro de ti. Esta confianza en Dios se llama fe. O sea que para poder tener fe hay que oír la palabra de Dios. O sea, la herramienta que desata la creencia silenciosa. O sea, por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón abra la boca.
Hay una palabra en el libro de Proverbios capítulo 20, 4, 21, 22, dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son medicina a los que la hallan y a todo su cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra en el corazón, es un versículo para este tiempo de sanidad, de milagros. O sea, cuando nosotros prestamos atención a la palabra de Dios, escuchamos la voz de Dios a través de la fe, vamos a hablar palabra de Dios. Cuando hay una necesidad, que la gente diga esto es imposible, las demás personas se sientan abrumadas, tú vas a decir yo creo que Dios lo puede hacer. Y es lo que hemos visto a través del ministerio y a través de toda la Biblia, de las cosas grandes que Dios puede hacer cuando le creemos. Los milagros fuera de lo común, el mayor deseo de Dios es que se le crea y Él se aleja de cualquier que dude de su palabra. O sea, cuando no le creemos a Dios, Dios no puede hacer nada. Se habla de Jesús en los pueblos donde Él nació, que Él fue y dice que no pudo hacer muchos milagros allí porque decían, este es el carpintero, nosotros lo conocemos, el hijo de José y María. No lo conocían como el Dios verdadero, no lo conocían como el Cristo que había venido del cielo, mandado por Dios a cumplir un propósito de mostrar a Dios en la tierra. Entonces ellos se burlaban y dice que Jesús no pudo hacer muchas cosas en ese pueblo, no muchos milagros, porque no le creían. Entonces, cuando no le creemos a Dios, por eso tenemos que conocer a Jesús, no al carpintero, no el que está crucificado, sino aquel que murió y resucitó. Y está a la diestra de Dios Padre y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús, dice la palabra, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. En Isaías 1:19 dice, si quieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Si quieres y oyeres, esa palabra, oír la palabra de Dios. Por eso es que nosotros en este tiempo, Dios ha permitido toda esta pandemia y todo este encerramiento, es para que pongamos atención a la palabra de Dios, no lo que dicen los hombres. La situación en el mundo, nadie va a arreglar esto, ningún presidente, ningún hombre. Pero Dios tiene una respuesta siempre, porque Dios no ha perdido el control. Él tiene el control. Por eso dice, si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Si tú quieres y oyes la palabra de Dios y guardas esa palabra, te va a sostener en medio de las circunstancias adversas, por muy difícil que sea. Y Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cómo es que debemos escuchar la voz de Dios? Atentamente. O sea, no dejarnos distraer por las voces, porque hay muchas voces hoy día. Hay muchos, si uno pone a mirar las redes sociales, están cargadas de muchas cosas. Pero no debemos escuchar eso, ni las malas noticias. Debemos escuchar la noticia de que el Señor viene pronto, que debemos prepararnos, que debemos estar listos y que Él tiene el control. Y que a medida que cuando veamos todas estas cosas, dice la palabra de Dios, no debemos preocuparnos como la gente ni dejarnos engañar, sino levantar nuestros ojos porque nuestra redención está cerca. Porque la palabra ya nos dice que esto iba a acontecer, habría guerra, rumores de guerra, hambre, peste, nación contra nación, pero nosotros estamos esperando cuándo va a suceder eso. Le acontece a los que no conocen a Dios, pero hoy todos estamos en la misma situación. El mundo entero, los gobernantes, los grandes, los pequeños, para todo el mundo ha venido esta situación, pero a nosotros se nos da una palabra: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. O sea, quiere decir que Dios va a hacer algo maravilloso en nosotros, con nosotros, si escuchamos la palabra. Por eso es necesario que usted pueda escuchar, escudriñar las Escrituras, porque dice que en ella parece que tenemos la vida eterna, y eso nos queda testimonio de mí. Entonces yo creo que es un momento para tener nuestros oídos abiertos y nuestro corazón abierto a recibir la palabra de Dios. También dice aquí, solo la fe mueve la mano de Dios. Las lágrimas solas no mueven a Dios. Si lloramos y lloramos nada más, eso no va a mover a Dios. Dice también, la decepción no intimida a Dios, o la preocupación.
La manipulación no controla a Dios. La fe es la única voz que Dios respeta. O sea, podemos tirarnos y gritar y llorar, pero si no tenemos fe, nada va a suceder. Pero si le creemos, recuerde que si la palabra está en tu corazón, tú crees esa palabra y hablas esa palabra, el milagro está hecho. Ya sucedió. ¿Por qué? Porque creíste. Dice, la fe es el único método que impresiona a Dios. A Dios no lo impresiona nuestra capacidad, pero podemos decir que he estudiado teología, tengo tantos títulos. Eso no mueve a Dios. Es que tú le creas, es que la palabra que Él ha puesto en tu corazón sea una palabra que tú la creas y estés convencido, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. O sea, la certeza de aquello que no se ve. Por la fe dice que muchos de estos hombres alcanzaron grandes cosas porque creyeron confiadamente y esperaron en Dios y confiaron en la palabra. Por lo menos Abraham, Noé, salvó él y a su familia cuando todo estaba tan bien, porque el diluvio vino para todos, pero Dios mandó a Noé que hiciera un arca donde él y su familia se salvara. Yo creo que es un momento para creer que Dios va a hacer algo grande con nuestra familia, no perder el tiempo, sino enseñarles la palabra y mostrarle, aprovechar el tiempo, diciéndoles a ellos, Dios va a destruir este mundo, todo esto está reservado por la misma palabra, así como Dios dio la palabra y le dijo a Noé, prepara un arca porque voy a destruir al mundo. Así también hay una palabra hoy profética que dice que esto iba a terminar. Entonces debemos estar nosotros llenos de la palabra, sabiendo lo que va a pasar, porque ya la palabra nos lo dice, que habrá hambre, peste, nación, reino contra reino. Y lo que estamos viendo, la violencia, todo lo que se levanta, es algo profético, es algo que Dios ya profetizó. Entonces nosotros tenemos que estar con los oídos abiertos, con nuestro corazón abierto para recibir esa palabra y guardar esa palabra. Entonces, lo único que mueve a Dios es que tú le creas. Cuando le creemos a Dios, sucede milagro. ¿Por qué dice la palabra que Noé se salvó? Porque le creyó a Dios. Los otros no creyeron. Nada más se salvó él y sus hijos y sus nueras. Fueron 8 personas las que se salvaron. Y los demás todos murieron porque no creyeron, se burlaban y decían, no está loco, si no llueve, si no hay tormenta, si no ha llovido nunca. Pero Dios lo había, la palabra de Dios decía que Él iba a abrir las cataratas de los cielos. Iba a haber un diluvio. Y como Noé creyó a Dios, pudo salvar él y su familia. Estamos en un momento de familia, un momento de orar con nuestra familia, de decirle, mire, lo que está sucediendo es por esto, esto, esto. Dios nos ha dicho, hoy el arca de nuestra salvación se llama Jesús. La puerta está abierta, dice que el que cree en Él tiene vida eterna, más el que no cree ya ha sido condenado. Para activar milagros debemos pedir con la fe que llega cuando escuchas hablar a Dios. Eso es importante. La fe que viene cuando escuchamos hablar a Dios, la fe es por el oír. Por eso dice, el que oye esta palabra y la hace, le comparará al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que oye esta palabra. Entonces, primero oímos y después la practicamos, porque no es solamente oír, no es solamente escuchar la palabra, hay que vivirla. En todos los aspectos, si tú lees en el libro de Hebreos capítulo 11, todos estos versículos que hablan, dice, por la fe Abel dio mejor ofrenda que Caín. ¿Por qué? Porque él tenía su mirada puesta en Dios, que era Dios el que le daba, y trajo lo mejor que tenía, hizo un sacrificio y a Dios le agradó. Entonces, también todos estos hombres, Abraham, todo Daniel, todos estos hombres que nos habla la Biblia, que son héroes de la fe, fueron hombres que aprendieron, que conocieron a Dios, que anduvieron con Dios. Dice que Enoc anduvo con Dios y fue traspuesto para no ver muerte. O sea que fue uno de los primeros que sufrió el rapto de la iglesia. O sea, ¿cómo va a ser el rapto? Entonces, ¿por qué? Porque él tenía una intimidad con Dios. Alguien leía algo de un comentario, dice que de pronto un día se tomó el tinto con el Señor y empezaron a caminar y llegó la hora del almuerzo y Dios le dijo, ¿para qué te vas a quedar más aquí? Vámonos y almuerzas conmigo allá en la eternidad. Entonces, todo eso puede suceder cuando realmente nosotros conocemos a Dios, caminamos en Dios. Aunque vengan las dificultades, aunque vengan los problemas, vamos a salir adelante porque estamos en un mundo
de dificultades. Todos los días vemos peor la cosa, situaciones complicadas, pero quiero recordarte, la palabra de Dios siempre nos da una esperanza. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto cautivo, mira lo que estaba pasando con ellos, duro, pero Dios dio una palabra y le dijo, no, le dijo a Moisés, yo voy a sacar a mi pueblo, ve y saca a mi pueblo con mano poderosa y fuerte. Y lo sacó y los liberó y luego los llevó al desierto y los sostuvo durante 40 años caminando en el desierto. Su calzado no se dañó, su vestido no se dañó, sus piernas no se hincharon, y no había EPS, no había nada de eso, porque Dios lo sostuvo. ¿Y por qué lo sostuvo? Porque era su pueblo, porque Dios tiene un plan. Nosotros somos el pueblo de Dios hoy, escogidos de Dios para ver su gloria también, para manifestar el poder de Dios a la humanidad. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, ¿por dónde viene la fe? No la podemos comprar, no es una cápsula, no la venden en ninguna parte. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a estudiar la palabra, cuando tú empiezas a entrar en esa palabra, tú te das cuenta que para Dios no hay nada imposible, porque lo vemos en la palabra, o sea, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. A mí me llama la atención el caso que pasó cuando Samaria estaba sitiada por los enemigos y había un hambre que aún la cabeza de un asno la vendían para alimentarse de eso. También se volvieron caníbales, una mujer se comieron a su hijo y después iban a coger el otro, y el rey cuando vio eso rasgó sus vestidos y le dijo, el que tiene la culpa es Eliseo. Y Eliseo le dijo, no, la culpa es tuya porque te has apartado de Dios, has empezado a adorar los ídolos y ahora Dios ha enviado esto sobre nosotros. Y estaba allí, pero dijo, Dios también ha tenido misericordia, porque mañana a esta hora Dios va a hacer un milagro y va a haber alimento. Dice que uno de los principales del rey que estaba con él ahí dijo, eso es imposible, ni si Dios abriera la ventana de los cielos y derramara. Entonces Eliseo le dijo, lo verás, pero no comerás. Y pasó algo maravilloso y milagroso, que es cuando se habla de la fe sobrenatural. Dice que lo que había dicho el profeta era una palabra sobrenatural. ¿De dónde vino esa palabra? Vino directamente de Dios al corazón del profeta y el profeta la habló. Cuando un profeta es de Dios, habla y la palabra se cumple. Entonces, mira que habían unos leprosos que estaban fuera allí. Y entonces esos leprosos en un momento dado dijeron, nosotros vamos a morir, porque no podían entrar a la ciudad, nos morimos aquí o allá. Vamos a caminar hacia el campamento donde están los enemigos. Y dice que cuando ellos iban caminando, aquellos empezaron a escuchar un estruendo como de un gran ejército que venía sobre ellos. Y empezaron y salieron corriendo y dejaron todas las provisiones y todo allí. Era un ejército grandísimo. Entonces ellos empezaron a comer y a ver la comida y se dieron cuenta que no había nadie por ahí, se habían huido de temor, salieron corriendo. Lo que Dios hace a veces para nosotros, eso es imposible mirarlo desde un punto de vista humano, pero para Dios no hay nada imposible. Y ese día se cumplió la palabra. Dijeron los leprosos, vamos a decirle al pueblo que hay comida. Cuando él les gritaron, la gente salió corriendo y este tipo estaba en la puerta, se lo llevaron por delante y se cumplió la palabra de Dios. La palabra de Dios se va a cumplir. Cuando tú escuchas la palabra es profética, la palabra de Dios no miente y por eso nosotros tenemos que estar seguros en esa palabra. Las dos cualidades más importantes que he aprendido de Dios son, su único dolor es que dudemos de Él y su único placer es que le creamos. Entonces Dios, mira lo que nos dice este comentario. Dice, las dos cualidades más importantes que yo he aprendido de Dios son, su único dolor es que dudemos de Él. Pero eso dice la palabra, el que cree en Él, el que cree en Él, el que no cree. Yo me voy ahí a lo que pasó con los dos ladrones que estaban crucificados con Jesús. Y en un momento dado, uno de ellos, los dos dicen que al principio estaban diciendo lo mismo, pero de pronto entró uno en sí y dijo, nosotros merecemos lo que estamos viviendo. Pero este no, este murió porque lo llevaron por envidia, por maldad, por crueldad de la gente, porque le hizo bien al mundo. Y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Mira que una palabrita le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Qué fue lo que salvó a este hombre? Que había escuchado de Jesús
Y en este momento entró en sí y salió la palabra de su boca, de su corazón, diciéndole, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Yo digo, este hombre fue afortunadísimo, porque ya estaba condenado por la sociedad y todo. Y el Señor no le dijo, baja de esa cruz, ve y haz estas cosas, sino le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué salvó a este hombre? Que creyó. Por eso la palabra más importante en el mundo es la palabra creer. Porque si puedes creer, todo es posible. Pueden cambiar tus hijos, puede cambiar tu economía, puede cambiar tu vida, puede cambiar tu matrimonio, porque algunos dicen ya no hay nada que hacer y esto se acabó. Pero si tú le crees a Dios, Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Y es lo que hemos visto. Dios puede sanar a nuestros hijos. Cuando el médico dice ya no hay nada que hacer, si es la voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios que estemos sanos. Dios sana y libera y hace cosas grandes, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, el mismo que habló a la higuera, el mismo que abrió el mar, el mismo que alimentó a los israelitas durante 40 años. Ese es el mismo Dios. Por eso nosotros tenemos un versículo muy importante, Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Nosotros somos los que cambiamos, pero Dios no ha cambiado. Entonces el único dolor de Dios es que dudemos de Él. Por eso tenemos que meternos allí en la palabra y escuchar esa palabra y creerla. Porque si creemos, mire qué importante es creer. Cuando el Señor estaba en la tierra, te ve que hubieron dos cosas importantes, dos personas. Dice que la mujer que tenía una hija endemoniada, que no era judía, y esta mujer le dijo, Jesús, yo sé que tú puedes sanar a mí. Había oído hablar de Jesús. Y ella encontró que solo Jesús podía hacer un milagro en su vida. Y Jesús hasta quiso como disuadirla, o sea, diciéndole, mira, el pan es para los hijos. Pero ella dijo, o sea, es para los hijos, no para los perros. Entonces ella dijo, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y esa palabra movió a Jesús. ¿Por qué? Porque aunque él había tratado de no hacerle ese momento, porque estaba como que despertando esa fe en ella, esa mujer creyó en su corazón. Y Jesús le dijo, como creíste será hecho. Cuando ella fue a su casa encontró a su hija libre. Entonces Jesús elogia la fe de esta mujer. Dice, grande es tu fe, mujer. Esa es una fe sobrenatural que no se deja persuadir de la incredulidad, de las circunstancias que estemos viviendo, del momento que estemos viviendo, sino que le cree a Dios por encima de todo. Y Dios dijo de esa mujer, no he encontrado en Israel la fe que encontré en esta mujer, como dijo también el del centurión. Entonces, qué importante, estas personas no eran del pueblo de Israel, pero tenían fe. ¿Cómo habían adquirido esa fe? Habían escuchado hablar de Jesús. Dice que este hombre también, el centurión, él había hecho una sinagoga, un templo para que los judíos alabaran. Entonces los ancianos le dijeron, Señor, haz el milagro. Pero él le dijo a Jesús, no entres en mi casa, di la palabra y mi criado sanará. O sea, qué importante es cuando le creemos a Dios, a unas personas que no eran del pueblo de Dios, pero que tenían fe en Él, y el siervo de este hombre se sanó. Qué maravilloso. Y Dios dijo también, ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, eran personas que no pertenecían al pueblo de Dios, pero Dios no hace acepción de personas. Dios lo único que necesita para glorificarse esta mañana en tu vida es que tú le creas de todo corazón. Y si le puedes creer a Él, no hay nada imposible. Dios continuamente arreglará situaciones que requieren de una confianza en Él. Es confianza en Dios. Seguridad, por eso Abraham habla que es uno de los hombres de fe de la Biblia que nos muestra. Dice, porque aún estando ya de 100 años y su esposa de 90 años, ya dice que su matriz estaba muerta y ella era estéril, pero él creyó a Dios, creyó a la palabra. En esa situación, aunque los demás se burlaban, de pronto decían, oye, estos viejitos que van a tener un hijo. Pero había una promesa de Dios, porque cuando Dios promete algo, dice que Él lo cumple, porque Él cumple las promesas. Cuando Él dice algo, esa palabra se va a cumplir, porque dice que su palabra no volverá vacía, sino que hará lo que Dios quiera y será prosperado en la cual Él le envía.
Entonces tenemos que mirar esa confianza, qué tanta confianza tenemos en Dios. Porque para tener confianza en una persona, tú tienes que como conocer a esa persona. Si tú no conoces a una persona, tú no le vas a dar a hacer un negocio con una persona que no conozca. No le vas a creer que una persona venga diciéndote, te voy a dar tal cosa. Pero cuando tú conoces a la persona, tú dices, oh, este hombre es serio, ya he hecho negocios con él. Así es con Dios. Cuando tú caminas con Dios y esa fe se empieza a desarrollar en nosotros, esa fe que dice que todos tenemos una medida de fe, pero que podemos ir creciendo en fe cuando empezamos a escuchar la palabra, a obedecer la palabra y a creerle a Dios. Dios empieza a hacer algo en nuestro corazón. Y eso es lo importante. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Qué tremendo, qué importante es esto. El que cree, ¿por qué la gente se pierde? ¿Por qué la gente no puede ver los milagros? Porque no cree. O sea, la salvación es un milagro, pero hay que creer para recibir la salvación. Dice, el que no cree ya ha sido condenado. No condena a Dios, se condena a él mismo, porque se ha puesto algo, el mediador, el salvador entre Dios y los hombres. Jesucristo murió por toda la humanidad, murió por el ladrón, murió por el adúltero. ¿Qué es lo que tiene que hacer el adúltero? Creer y arrepentirse. Porque hay perdón para todos. Dice que Jesús es nuestro redentor, dijo Job. Mi redentor vive. Esa palabra en hebreo quiere decir Goel. Yo sé que mi Goel vive. Y que quiere decir que el Goel pagaba la deuda de todas las personas que creían en él, que andaban con él y le obedecían a él. Y así es, Dios ha pagado la deuda que había entre nosotros y Dios, que era el pecado, que el sacrificio de él fue la sangre, porque únicamente dice que fuimos comprados con sangre, no con dinero, no con prebendas, no con nada de eso, sino con la misma sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces tenemos que mirar, sin fe sin fe Dios no puede ser complacido por ti. O sea que lo único que complace a Dios es que le creamos. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y también que es galardonador de los que le buscan. Yo digo, este es un versículo importante en Hebreos, porque nos está diciendo que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Qué tenemos que hacer si necesitamos algo? Es lo que dice Pablo cuando escribe a los Filipenses. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. De pronto, cuando no tenemos entronada esa palabra, a mí me ha pasado. De pronto he pasado por momentos difíciles porque preocupaciones y cosas, porque no he hecho la regla, no he escuchado a Dios. Lo que dice el Señor es, a través de la palabra nos dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Sino que vuestras peticiones sean puestas delante de Dios, dándole gracias a Dios, dice, con acciones de gracia. Y cuando hacemos esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Qué palabra tremenda. Y eso es un consuelo para este tiempo. Nosotros tenemos una fuente que es la palabra de Dios. Tenemos una bendición que hemos conocido al Dios verdadero, que nos ha sido mostrada su gloria. Somos testigos de su poder. Dice que la fe se apaga cuando hay otra opción que está siendo considerada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros dependemos de los demás, del médico, de la medicina, y pues todos hacemos eso casi. Pero yo tengo un testimonio de la Sierra Nevada. Dice que para cuando lo mordía una serpiente, un campesino de estos, si lo llevaban a Fundación donde tenían que bajarlo 3 días caminando, se moría del veneno. Entonces, cuando allá lo muerde una serpiente y es una víbora, es una serpiente que dicen, llévenlo a los evangélicos, llévenlo a los evangélicos. Y cuando llegan allá, oran por él y Dios lo sana. Porque no hay otra opción, no hay algo más no hay suero
la inyección de suero para quitar el veneno. No hay eso. Lo que hay es la fe en Dios. Entonces, ahí ocurren milagros. Casi todos los días los hermanos están pendientes cuando la gente viene corriendo. Entonces, cuando tenemos otra opción, es lo mismo que cuando tú tienes la nevera llena, cuando todo está bien, cuando hay el empleo. Es un momento difícil porque nos acostumbramos y decimos gracias a Dios, lo tengo todo, y no nos ponemos en búsqueda de Dios. Pero cuando no hay nada, tenemos que depender de Dios. Y muchas veces ha pasado eso en nuestra vida. Cuando éramos comenzando el ministerio, muchas veces no teníamos ese otro día de alimento, pero orábamos a Dios y teníamos ahí el devocional, y esa mañana comíamos mejor que todos los días porque Dios hace un milagro de provisión, porque Él dice que Él va a suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. En un momento de tu vida, Dios te dará un sueño tan grande que tendrás que tener una fe sobrenatural. Cada grano de fe en tu vida tienes que ponerlo en práctica. O sea, para poder alcanzar ese sueño. O sea, Dios coloca un sueño. A pesar de que estamos viviendo esta pandemia, nuestros sueños no deben ser apagados, no deben ser por las circunstancias, porque los sueños de Dios se van a cumplir por encima de las circunstancias. Cuando Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, él le creyó a Dios. Creyó a la palabra. Cuando le habló a Noé, Noé creyó esa palabra, y por eso el mundo antediluviano fue condenado y no se salvaron porque no creyeron a la palabra que Dios le había dado a Noé. Entonces Dios te dará un sueño tan grande que requiere de una fe sobrenatural para que ese sueño se cumpla. El día más peligroso en tu vida, esto es importante, es el día cuando no tienes un sueño tan grande que requiere una fe fuera de lo común. ¿Por qué? Cuando tú tienes, o sea, cuando podemos mirar, si no tienes un sueño, la fe dice, la fe es confianza en Dios. El día cuando no tienes un sueño tan grande que requiere una fe fuera de lo común. O sea, necesitamos una fe. ¿Cuándo podemos entrar en ese sueño? Yo tenía unos sueños de hacer un templo grande, y un día no había dinero, no había el lugar, pero todo se fue aparejando. Y hoy tenemos lo que llamamos el tabernáculo de avivamiento. ¿Por qué? Porque no dejamos que las circunstancias, y aunque de pronto es un barrio pobre, todo esto, la gente, pero cuando le creemos a Dios, tus sueños se van a dar, y eso es lo importante. La fe y la confianza en Dios, la fe requiere una instrucción. O sea, ¿cuál es la instrucción? De la palabra de Dios. Instruido por Dios. Por eso Dios dice, si creyeres en tu corazón, le dirás a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares, si no dudares en tu corazón. Dice, la fe es activada por necesidades. Qué tremendo. Aquí quiero hacer un pare. La fe es activada por necesidades. ¿Qué es una necesidad? ¿Qué necesidad tienes esta mañana? De pronto es un hijo que está grave, es tu papá, es un hermano que está grave, que los médicos han dicho y no hay nada que hacer. Si hay una necesidad grande, necesitamos una fe sobrenatural, una fe real, para que Dios obre. Si hay una necesidad de alimento, Dios puede hacerlo. Yo soy testigo de eso. No solamente yo lo he podido ver en mi vida, y lo he visto en la vida de otros hermanos también, que han creído la palabra cuando se le ha dado la palabra. Y un día yo necesitaba un empleo, me habían dicho de la empresa donde yo estaba trabajando que ya no iba más. Y yo empecé a buscar, y un día me fui para el Paseo Bolívar a las 5 de la mañana. Me encontré con 2 personas, que fue la que encontré porque no había nada y a esa hora. Y estaban hablando, y cuando me vieron dijeron, Álvaro, ¿qué hace por aquí? Yo digo, buscando empleo. Dijo, estás loco. Mira, ¿qué vas a encontrar a esta hora si todas las empresas están cerradas? Y era verdad. Pero a mí me han mandado a buscar 2 empleados en la empresa donde yo trabajo. Y tú eres uno, y este amigo que estoy hablando con él, tú eres el otro. Preséntate a las 8 de la mañana. Y a las 8 de la mañana estaba ahí y se abrieron las puertas. Para Dios no hay nada imposible. O sea, cuando hay una necesidad, ¿por qué pasó eso? Porque yo tenía una necesidad. Yo no tenía un padre, no tenía una madre, no tenía nadie, sino que yo vivía de lo que trabajaba. Y era un joven, 20 años, 20 y pico de años. Entonces, yo necesitaba realmente
un trabajo para poder sostenerme. Y Dios, que es bueno cuando tú le crees. ¿Qué pasó esa noche? Yo me levanté como a las 3 de la mañana esa madrugada y empecé a orar y a decirle, Señor, guíame, ¿qué voy a hacer? Y Dios me guió a irme al Paseo Bolívar a esa hora. Entonces, cuando hay una necesidad, si tú tienes una necesidad, te voy a decir una palabra, tú eres un candidato para recibir un gran milagro. Si tu necesidad es tan grande que no puedes pagar la deuda, que no, tú necesitas un milagro. Y hemos visto grandes cosas que Dios ha hecho a través de creerle. Entonces, esa fe en Dios es la que mueve la montaña. La fe tiene un enorme potencial para combatir situaciones negativas en nuestra vida. Y uno de los ejemplos mayores es Jesús. Jesús es nuestro mayor ejemplo de fe, porque dice que por la fe se ha creado el universo, por la palabra de Dios. Y Jesús se humanizó y se hizo hombre por la fe. Murió en la cruz por fe, resucitó por fe. Eso no quiere decir, por eso dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, que Él es autor y consumador de la fe. Por eso tenemos que poner la mirada en Jesús. Tenemos que empaparnos de Jesús. Tenemos que meternos allí a estudiar estas cartas de Pablo, donde nos muestra que todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús lo hizo con la palabra. Cuando Lázaro estaba muerto, la hermana de Lázaro, que era quizás una estudiosa de la palabra porque conocía las escrituras, pero no tenía fe. Entonces Jesús le dijo, Marta, no va a resucitar en el día postrero, va a resucitar ahora, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la gran cosa, porque Jesús, mire que Jesús antes de orar por Lázaro, cuando ya estaba muerto, putrefacto, ya de 4 días, hizo una oración sencilla, dijo, Señor, yo sé que tú siempre me oyes, óyeme esta vez. Esa fue su oración. Y cuando ya oró eso, dijo, Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro se levantó. Y los demás quedaron mirando. ¿Y quién es este hombre? Ese Jesús. Ese Jesús que nos sorprende cuando estamos en medio de la tormenta, cuando hay una necesidad, había una necesidad de una resurrección. Porque yo siempre digo, las personas dicen, para todo hay remedio, menos para la muerte. Y Jesús es el remedio contra la muerte. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Dice que por la fe, muchos hombres taparon bocas de leones. La boca de los leones fue cerrada. El caso de Daniel. Ahora, yo hago una anotación aquí para ti y para mí. Dios no nos libra de pasar por la prueba. Dios nos pasa por la prueba. Porque fíjate que Él ha podido decir que los leones se murieran o que hacer un milagro, pero Él permitió que Daniel fuera a la fosa de los leones. Y esos animales hambrientos allí, pero la boca de los leones se cerró, no le hicieron nada. El rey al otro día preguntando, Daniel, hijo del Dios Altísimo. Dijo, Daniel, estoy aquí. Rey, el Dios a quien sirvo, de quien soy, no permitió que estos leones me hicieran daño. Imagínate que después cogieron a los que incitaron y los echaron y los leones hicieron fiesta con ellos. ¿Por qué? Porque es ahí donde está la confianza. Cuando tenemos confianza en la palabra, Él dijo, bueno, si me libra de los leones, que me libre, si no me muero, pero muero creyendo que Él es Dios, que todo lo puede, y ahí se vio el milagro. Por la fe, débiles fueron hechos fuertes. Por la fe, vemos que sucede milagro. La fe nos libera, no nos libera necesariamente de las dificultades. Eso es importante. La fe no nos libera necesariamente de las dificultades. Por eso es que tú encuentras en el Salmo 23 a David diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, tú me vas a hacer pasar por el desierto de la muerte, por el lugar de muerte, y porque tú estás conmigo. Entonces yo quiero decirte esta mañana, aunque las circunstancias sean adversas, aunque sientas el dolor de la muerte, hay esperanza para ti, porque Él es la vida. Y cuando nosotros le creemos, Él nos levanta aún de lo más difícil. Entonces podemos ver, dice, la fe nos libra
no nos libra necesariamente de los momentos difíciles. Nos veremos con los compañeros de Daniel cuando fueron librados del horno de fuego ardiente por la promesa de Dios. Qué interesante, estos jóvenes fueron acusados por no adorar al rey que en ese momento estaba ahí, a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor los llamó, se puso rabioso, y la ira del rey contra ellos. Mandó a calentar el horno 7 veces. Los que lo echaron se quemaron. O sea, pero hay una palabra que a mí me marca de estos jóvenes. Dijeron, mira, rey, sabes una cosa. Dios nos puede librar de tu mano. Pero si no nos libra, preferimos morir antes que adorarte a ti. Había una convicción, había algo de una fe real en su corazón. Sabían que si morían, se morían con el Señor. Pero ellos no iban a perder su salvación por negarse, por adorar a un ídolo. Entonces, ellos tenían la palabra que Dios le había dado. No harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos y lo adorarás porque yo soy Jehová, tu Dios. Entonces, ellos creían esa palabra y no los libró del fuego, no cogió el fuego y lo apagó. No, ellos lo echaron allí. Y cuando los echaron, no habían 3, habían 4. Y el otro era como, dice el rey, como de los dioses santos. Entonces Jesús estaba en medio del fuego y no dejó que nada le aconteciera a ellos, ni un vello se les quemó. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Dios cuando le creemos. Dios puede hacer grandes cosas. Hay un versículo en Isaías 43:2 que es para nosotros esta mañana. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Oye, ese versículo lo tenían en el corazón esos muchachos. Dijeron, nosotros podemos pasar por el fuego, porque la palabra dice que cuando pasemos por el fuego, no nos va a dejar quemar. Y pasó cuando también la barca se iba hundiendo, no los dejó ahogar en el mar, sino que Él los redimió, los compró, los libró, porque Dios, y ese Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces vamos a creer esa palabra. La fe que no se usa es una tragedia, el temor es el enemigo de la fe. Hoy tenemos que trabajar eso, ¿sabe? En nosotros, porque no solamente los no creyentes, hoy estamos viendo creyentes con pánico, los nervios alterados, estrés, cansancio, todas estas cosas. Vemos que estamos viviendo un momento difícil, ¿verdad? Lo que dice. Importante, nosotros tenemos que mirar. Cuando dice, la fe que no se usa es una tragedia, el temor es el enemigo número 1 de la fe. Porque donde hay temor, no está el amor, dice la Biblia. Cuando le creemos a Dios, una de las cosas que nos libera el Señor es del temor. Por eso David dijo, no es que no vamos a sentir temor, vamos a sentirlo. Pero el salmista dice en el Salmo 34, cuando dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. David también sufrió temores cuando el enemigo le llevaron los hijos cautivos y quemaron la ciudad donde estaba. Dice que él lloró tanto que no le quedaron más fuerzas. O sea, era un hombre, era humano y vamos a pasar estos momentos difíciles. Pero sabe, dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Y empezó a consultar a Dios y a buscar a Dios. Qué tremendo. Y Dios le dio la respuesta y él pudo alcanzar a sus enemigos y derrotarlo y recobrar a su familia. Porque Dios es bueno, Dios está con nosotros. En el libro de Números encontramos la historia del pueblo de Israel. Números 14, 31 al 34. Dice, pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serán por presa, y los introduciré, y estos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. ¿Qué hizo que esta gente no lograra el objetivo? No llegara a la tierra prometida, estos que habían salido de Egipto. La incredulidad y el temor. El Señor no le dijo que fueran a reconocer qué gente había ahí, sino cómo era la tierra. Dijeron que era buena, porque un racimo de uva no podían 2 hombres con ella. Pero también dijeron, habían gigantes y nosotros parecíamos como grillos delante de ellos.
éramos nada. Entonces, eso fue como se miraron ellos, una baja autoestima y también temor. Le tuvieron miedo. Fíjese que David después mató casi a todos esos gigantes. Entonces, vemos que cuando nosotros no le creemos a Dios, suceden cosas terribles en nuestra vida. Usted puede leer ese capítulo. Para mí es un capítulo triste, duro, difícil. Él les dijo, estos niños que ustedes dijeron que se los iban a comer los gigantes, estos niños son los que van a poseer esta tierra, los que eran de 20 años hacia abajo. Y ustedes no van a ver la tierra, no van a entrar en ella, no van a conocer la tierra que despreciaste. Cuando nosotros no le creemos a Dios, despreciamos sus promesas, despreciamos su palabra. Y por eso es que nos va mal. Entonces dice el versículo 32, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. O sea, una sentencia de muerte. Cuando le creemos a Dios, nos ponemos una sentencia de muerte. Por eso dice, el que no cree ya ha sido condenado, no hay nada que hacer. Pero el que cree es salvo. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús, a darnos fe para creer lo que Él iba a hacer por nosotros en la cruz. Y vuestros hijos, dice, andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Toda esa gente que trajo una mala información, que cogieron al pueblo y lo hicieron dudar de Dios y renegar de Dios y llorar. Dice que lloraban como si alguien se había muerto. Y dijo, ¿para qué nos trajiste aquí? Para que muramos. Ellos no habían visto eso. El tiempo en el desierto, cómo había caído el maná, cómo le había abierto rocas para que tomaran agua y todos los milagros que sucedieron. Pero ellos murmuraban, no le creyeron a Dios. Por eso dice, 10 veces ustedes han blasfemado mi nombre. Le llevaba contado. Y estos hijos serán los que van a pastorear, los que van a llegar a la tierra prometida. De manera que toda esa generación quedó enterrada en el desierto. Solamente Josué y Caleb, porque le creyeron a Dios. Fíjese lo que trae la fe. Y creerle a Dios trae vida, trae salud, trae esperanza, trae buenas noticias. Entonces, qué interesante. Dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad de 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. O sea que un año por cada día. Cada día que dudaron les costó un año de sufrimiento, un año de oprobio. Entonces tenemos que aprender esa verdad. Tenemos que aprender a creerle a Dios. La duda produce tragedia, así como la fe produce milagros. ¿Qué queremos? Milagros, entonces tenemos que creer. Y tenemos que ponernos también a hablarle a nuestros hijos y a decirle, el único que nos puede librar del COVID, el único que nos puede librar de esta situación económica que hay en el país, que está revuelto por todos lados y todas las noticias son malas, es el Señor, es la fe en Dios. Eso nos va a sostener en medio de esta tormenta. Aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra no va a pasar. Y todo lo que Dios dice se va a cumplir porque la palabra de Dios es verdad. Entonces, cuando no le creemos a Dios, hay una tragedia en nuestras vidas. Mira lo que pasó con esta gente. Murieron todos y quedaron postrados en el desierto. Qué interesante. Tu mayor amigo es aquel que sopla vida sobre tu fe. Tienes que tener en cuenta eso. Cuando una persona llegue hablando de duda en casa tuya, tienes que decirle, cierra tu boca. No traigas maldición sobre mi vida, porque yo soy un creyente de Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que esto es pasajero. Yo sé que Él me va a sostener en medio de esta tormenta. Yo sé que Él está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Dios no nos va a eximir, y como estamos viendo, es así. Hubiéramos querido no pasar por esta tormenta que estamos pasando, por esta misma pandemia que está viviendo el mundo. Pero Dios nos ha hecho entrar también aquí para mostrarnos que aunque pasemos por el fuego, aunque pasemos por dificultades, vamos a salir adelante. Vamos a tener fe para creer que hay algo mejor. Estamos esperando algo glorioso y maravilloso, un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Mientras estemos aquí, Dios nos va a sostener, porque Él es
el que da comida al que necesita, pan al que come, y Él es el que hace producir la tierra, y Él es el que tiene todo bajo dominio y control. Fe es confianza en la grandeza de Dios, no es tu grandeza personal. Dios está hablando a tu corazón. Este es el momento que has esperado durante toda tu vida. En el nombre de Jesús, libero tu fe, libero tu confianza en Dios, libero tu vida de todo temor. De pronto estás acobardado. Puede ser que es un momento donde el enemigo te ha dicho, te voy a destruir, mira lo que está pasando, ¿dónde está tu Dios? Pero Dios está con nosotros, Él no nos ha dejado, Él dice que no nos dejará ni nos desamparará. Dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es la palabra de un predicador, es la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios habla, Él cumple esa palabra. Aunque pasemos por el valle de la sombra de muerte, Él nos va a sacar adelante. Entonces creamos en esta mañana, vamos a orar y yo voy a liberar esa fe que hay en ti esta mañana para creer que un milagro va a suceder. Yo sé que hay tanta necesidad, digo, hermano Álvaro, pero es que estoy viviendo un momento difícil, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Pero en este momento es cuando necesitamos sacar esa fe sobrenatural para ver los milagros, así como lo hizo Abraham, así como lo hizo Daniel, así como lo hicieron los amigos de Daniel. Nosotros necesitamos una fe que venza al mundo, que ha vencido el mundo nuestra fe, que le hemos creído a Dios y que todo lo que Dios ha prometido para la iglesia, para este tiempo, se va a cumplir con nosotros porque somos la iglesia del Dios viviente. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, libero las mentes hoy, todo temor, todo aquel que está acobardado, todo aquel que siente que no puede, Señor. Levanta a tu pueblo en esta mañana. Trae paz, trae liberación al corazón, a la vida, Señor. Tú tienes el poder para hacer todas las cosas, Señor. Tu brazo no se ha cortado, tu mano no se ha dejado de estar extendida sobre nosotros. Hoy oramos, Dios, para que venga esa fe al corazón de tu pueblo, Señor, y puedan haber milagros gloriosos esta mañana. Que cuando el día de mañana, lunes, la gente llame y diga, yo tenía este problema y recibí un milagro. Recibí la palabra y recibí un milagro. He creído que Dios lo podía hacer y lo hace. Gracias, Señor, porque tú viniste a hacer eso. Tú viniste a mostrarnos quién era Dios, Jesús. Tú viniste dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ese es lo que tú quieres, que te conozcamos a ti como el Dios verdadero, el Dios que abrió el mar, el Dios que resucitó los muertos, el Dios que cerró la boca de los leones, el Dios que libró a estos jóvenes del horno de fuego, porque dice, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te negarán, aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová, tu Redentor, tu Salvador. No es cualquier Dios el que tú tienes, no es un Dios muerto, no es un Dios que está crucificado, no es un Dios que ya pasó de moda, es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, el mismo que abrió el mar, está aquí en esta mañana, llega a tu casa, toca a tu familia, toca a tus hijos, libera la mente de aquel que está cansado, de aquel que está derrotado, trae bendición a tu vida para que las promesas de Dios, para que tú creas y puedas esperar en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son en Él. Amén. Y así sea. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por este pueblo que nos escucha. Gracias por esta mañana preciosa, Señor, este día maravilloso que tú nos regalas. Dios, donde podemos unirnos. Yo creo que estamos unidos ahí en su casa, ahí alrededor del televisor, alrededor del celular, donde usted nos puede escuchar. Y únase a orar esta mañana, Señor, toda obra de las tinieblas, toda incredulidad, toda duda, todo temor, Señor, al futuro, todo temor a lo que va a pasar en el mundo. Señor, tú dices que nos librarás, Señor, que tú sacarás a tu pueblo, Señor, de esta situación. Padre, estamos esperando tu venida, Señor. Estamos preparando nuestro corazón para ese día maravilloso, pero antes necesitamos de ti, Señor. Necesitamos creer que tú nos vas a sostener en medio de estas circunstancias, Señor. Que todo lo podemos en ti que nos fortalece, Señor. Que nada faltará a los que te temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová
Tendrán nueva fuerza, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, es tu palabra y tu palabra es verdad. Tú dices, yo estoy contigo, no desmayes. Yo soy tu Dios. Padre, gracias porque eres nuestro Dios. Y ese Dios sigue siendo el mismo de ayer. El que hizo los milagros, el que levantó a los paralíticos, el que multiplicó los panes en el desierto, ese mismo Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros, no está fuera. ¿Sabe? Hay un canto que dice, búscalo dentro de ti, no lo busques fuera. Jesús está dentro de nosotros. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Dale esa libertad que Él pueda manifestarse. ¿Y cómo se va a manifestar? A través de la fe, de que tú le hayas creído, y habla la palabra. Dile a esa montaña que se vaya. Y si tú crees en tu corazón y recibiste la palabra y crees en tu corazón, dice que lo que tú creas será hecho. Eso es lo que dice la palabra. Será hecho por mi Padre que está en los cielos. Padre, en el nombre de Jesús. Tú resucitaste muerto, Señor, después de 4 días a Lázaro. Tú eres el mismo de ayer. Hay tanta necesidad en los hospitales, quizás hay muchos hermanos, hay muchos creyentes que están allí, familiares de tus hijos, Señor. Hoy enviamos la palabra de sanidad. Enviamos esa palabra de fe, de confianza en ti, Señor. Que suceda un milagro esta mañana en la vida de cada uno de tu familia, de los que están allí, Señor, y escucharemos testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, bendice cada hermano, Señor, que nos escucha, Padre, y que esta palabra traiga bendición a su vida, sea una palabra rema para ellos, Señor, que traiga vida donde hay muerte, que traiga esperanza donde no hay esperanza, que traiga salud donde hay enfermedad, Señor, y que la presencia tuya esté en cada hogar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Dios sea sobre tu corazón, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga mucha paz.